Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Zahara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a enseñar cómo escribe esta pluma estilográfica o pluma fuente. En concreto es el modelo Parker 61. Voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis. Vale, creo que aquí se puede leer que es el modelo Parker 61, en concreto aquí, y después, bueno, pues si lo abrimos vemos la preciosa punta que tiene con una flechita que nos indica hacia dónde tenemos que poner la punta para escribir bien. Fijaos qué forma más bonita, con cierto aerodinamismo. Bueno, en un vídeo más adelante os pondré una review con más historia y más hechos curiosos de esta pluma, pero hoy os voy a enseñar cómo se escribe con ella utilizando distintos papeles y distintos alfabetos. Así que allá voy. Muy bien, lo primero que os quiero mostrar es cómo escribe esta pluma estilográfica Parker 61 dependiendo el tipo de soporte o el tipo de papel, ya que vais a ver que cambia muchísimo. Es casi tan importante la pluma con la que escribáis como el tipo de papel que escojáis. Así que he hecho previamente unos cuantos ejemplos. Así escribe en un papel Navigator 80 gramos. Este es el típico que utilizamos para tomar apuntes o para imprimir algún documento que no sea importante. El trazo es bastante grueso, hace efecto un poquito de ramificación, es decir, como que la tinta se corre un poquito por el papel, ¿de acuerdo? Y pasa lo mismo con el papel Navigator de 120 gramos. A pesar de ser un papel muy grueso, para mí no acaba de funcionar tampoco muy bien. El trazo se ve muy gordo. ¿Por qué se ve muy gordo? Porque de repente absorbe mucha tinta y la hace más gruesa, ¿no? Hace el trazo más grueso y es una pena porque esta pluma consigue un trazo fino muy bonito si escogemos el correcto papel. Seguidamente tenemos una muestra en el blog para esbozo Warro Canson. Este es uno de los que yo más uso para caligrafía y lettering y podéis ver ya la diferencia abismal que hay entre la finura que se consigue en este blog y el grosor con el papel anterior. Otro de los papeles que más uso es el del cuaderno de Rhodia Clairefontaine. Este es muy típico también en caligrafía y lettering. Es de 80 gramos y no se transparenta. Yo creo que es el mejor de estos de los que he probado y con los que voy a hacer la prueba porque para mí es con el que se consigue una caligrafía más fina y más suave, se desliza mejor. Bueno, siempre me gusta probar los papeles satinados, el papel couché, que yo lo utilizo bastante para lettering, y pasa lo mismo que con el Navigator 120. Digamos que traga mucha tinta, se hace el trazo demasiado grueso e incluso hace un poco efecto de ramificación. Le he querido probar también en un papel de efecto de piel de elefante porque lo utilizo bastante también para ocasiones especiales como diplomas o pergaminos para boda y bueno, la verdad es que no escribe mal, es un papel rugoso, encontraréis un poquito de movimiento al escribirlo, pero el trazo es bastante bonito. Bueno, entre todos estos que creo que podéis apreciar la diferencia de cómo escribe la pluma Parker 61 en cada uno de estos papeles, me quedo con el cuaderno Rhodia Clairefontaine, que en realidad es un papel imitación vitela, ¿de acuerdo? Es de muy gran calidad, es de buena calidad y es el que recomiendo siempre. Ahora os voy a hacer una muestra para que veáis cómo escribe esta pluma, cómo hay que agarrarla, sostenerla para que escriba bien y lo bien que se desliza. Ahora sí paso a la acción y os voy a hacer una demostración de cómo escribe esta pluma Parker 61. Primero voy a empezar con una frase en caligrafía Copperplate.
Uy. Casi no cabe la frase entera. Aquí, esta es una muestra en caligrafía Copperplate. Voy a acercarla un poquito para que la veáis mejor. Por supuesto, la caligrafía Copperplate tiene los trazos gruesos hacia abajo, así que este simplemente es una simplificación en cursiva de la Copperplate. Voy ahora con otra muestra. Sé que aquí hay mucho amante y aficionado de la letra creada con el método Palmer, y voy a intentar hacer una que se parezca, aunque yo no soy especialista en este tipo de letra, pero voy a intentarlo. Ruego que me perdonéis porque no es perfecto, la verdad es solo un intento, es mi intento de hacer una caligrafía cursiva americana siguiendo el método Palmer. Está demasiado inclinada, ¿de acuerdo? Ahora os voy a hacer otra muestra con mi propia caligrafía, es más bien mi propio handwriting, o sea, mi letra normal. Primero en cursiva, que es una especie de Spenceria, no es una tipo Palmer, y después con mi letra handwriting normal. Voy a ello. Así, esta es mi letra normal cuando escribo en cursiva. Como veis, ha sido velocidad real y esta es una muestra totalmente como yo tomaría apuntes, o si tengo que escribir una carta, más o menos la escribiría con esta letra. Pero tengo otra que es sin cursiva, así que os la voy a mostrar también porque, como os digo, pues esta pluma la puedo utilizar en mi día a día. Así que seguimos. Esta es mi letra normal regular, es decir, que no tiene cursiva. Bueno, voy a acercarlo un poquito para que lo veáis mejor. Aquí la muestra utilizando el método Palmer, aunque es un poquito más inclinada de lo que debería. Y bueno, más debajo la letra normal cuando escribo en cursiva. Y un poquito más abajo la letra normal regular. Yo creo que con esto, recordad también que la he hecho en Copperplate aquí un poquito más arriba, que esto es tan solo una muestra para que veáis cómo escribe, cómo fluye la tinta, para que, no sé, para que veáis, es una muestra simplemente. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí esta pluma Parker 61 del año 52 y que si os ha gustado, por favor, deis a los thumb up, los pulgares arriba, os suscribáis al canal y cuando aparece aquí mi fotito, hacéis clic y pone suscribirse. Si le dais luego a la campanita os llegarán todas las notificaciones. Dejadme también comentarios, ¿tenéis una pluma Parker o sois aficionados a las plumas estilográficas? Pluma fuente, ¿cuál es vuestro modelo favorito? ¿Cuál es el que os gustaría más tener en el mundo? Bueno, lo dicho, muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.